Saber escuchar significa entender lo que la persona me quiere decir, mostrarle el respeto y aceptación por lo que dice, aun si no estamos de acuerdo y la aceptamos con sus diferencias. Sin embargo, no siempre sucede de esta forma. ¿Qué nos impide escuchar a los demás? Este es nuestro tema el día de hoy aquí, en Diálogos en Confianza. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano y me da mucho gusto darle la bienvenida. Qué bueno que está hoy con nosotros. Hoy queremos platicar acerca del arte, el verdadero arte de escuchar al otro y también escucharnos a nosotros mismos, por supuesto. Dicen que no es lo mismo oír que escuchar, porque oír es un acto totalmente involuntario. Todos estamos oyendo todo el tiempo el ruido a nuestro alrededor, lo que sucede, voces, el entorno, sonidos que de repente llegan a nosotros. Pero escuchar es un acto voluntario, es un acto que proviene de una elección que hacemos en la vida de querer abrir nuestro corazón, nuestra vida, nuestra casa al otro. Entonces, qué gran diferencia, ¿no?, entre oír y escuchar. Pero ¿por qué nos cuesta tanto trabajo escuchar? Y de eso se trata nuestro programa el día de hoy. Óscar Virués, muy buenos días. ¿Me estás escuchando? Te escucho fuerte y claro, mi querida Marisa. Me da mucho gusto saludarte, igualmente a las personas que nos acompañan aquí en el estudio de Canal 11, a nuestras y nuestro especialista, y a las personas que nos siguen a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. Además, quiero darles la dirección para que puedan seguir el programa completamente en vivo a través de internet. Si me escuchan bien, entonces es la siguiente: www.canal11live.tv/internacional/. Otra forma de comunicarnos sus dudas y también sus comentarios es la vía telefónica. El número para hacerlo es el 51 66 40 00. Y saludamos con mucho gusto también, por supuesto, a las personas que nos siguen a través de la señal internacional de Canal 11. Y fíjate que en Twitter leía un comentario que me llama la atención, se me hace bastante prudente. Nos dice Laura Campos: en lo personal, aprendí que tenía que responder rápido. Así me educaron, lo cual me dificulta escuchar. Fíjate. Es una buena reflexión. Buena, muy buena reflexión. Y justo, precisamente, salimos a la calle y le preguntamos a la gente si se han sentido alguna vez que no los han escuchado, si se han sentido no escuchados. Veamos qué fue lo que nos dijeron. Pues sí, mis papás me dan todo el apoyo y me escuchan, y cuando tengo problemas, pues sí, están ahí conmigo. Y hay veces que me siento que nadie me escucha, no toma atención a lo que digo. Sí, me he sentido no escuchada. Personalmente sí me he sentido escuchado y a la vez yo sé escuchar. Pues generalmente no pienso mucho en eso, simplemente hago lo que yo quiero hacer. La verdad no me interesa si me escuchan o no. Simplemente porque no tenemos ya ni siquiera un diálogo para poder entablar una comunicación, porque siempre salimos con una tangente y luego nos cambian todas las ideas que traemos, por eso nunca nos escuchan todo lo que tenemos que decir. Empezando por la misma familia, ¿no? De repente estamos disque platicando, disque compartiendo nuestro día, por decirlo así, y no, él está en la televisión, o está con el hijo, o está con el perro, no sé, y no nos escuchamos. A lo mejor nos oímos, pero no nos escuchamos realmente. Si hablamos algo global, por las autoridades en este momento, o por en general tan solo las personas con las que trabajamos o convivimos, no sabemos escuchar. Dicen que escuchar es un acto de amor. Fíjese qué bonita frase. Escuchar es un acto amoroso. La verdad es una donación que le haces a otra persona porque te importa, porque te interesa. Y nos gusta tanto ser escuchados porque de alguna manera es como ser validados, como ser vistos por el otro, ¿no? Quien no te escucha no te ve, no te ama.
¿no? Bueno, yo ya aquí, ¿para qué sigo yo hablando sola? Si aquí tengo a mis especialistas, mejor se los voy a presentar. Está con nosotros Adriana Telles Trevilla, ella es profesora de filosofía y logoterapeuta de la Casa Víctor Frankl. Bienvenida, Adriana, muchas gracias. Gracias por la invitación. Está con nosotros también Isabel Caldú Sataraín, ella es psicoterapeuta gestalt, psicóloga y académica en la Maestría de Desarrollo Humano de la Universidad Iberoamericana. También bienvenida, Muchas gracias, Isabel, Marisa. muchas gracias. José Jaime Martínez, él es terapeuta familiar y de pareja. Bienvenido también, José Jaime. Muchas gracias. Y está con nosotros esta mañana también Carola Castellanos Bosch. Ella es maestra en psicoterapia gestalt e hipnoterapeuta. Gracias, Marisa. Bienvenida, Carola. Oigan, pues un tema, la verdad, muy padre, ¿no? Escuchar, ser escuchado, ¿no? A ver, Carola. Bueno, yo creo que el escuchar al otro tiene que ver con el contacto. Cuando yo escucho al otro, estoy haciendo contacto y me estoy, de alguna manera, también afianzando como ser humano en el otro. O sea, como decía Martin Buber y Adriana como filósofa, no me dejará mentir. Yo me reconozco y existo a través de mi relación con el otro. Al evitar escuchar al otro, estoy evitando el contacto que pudiera generar con esa otra persona. Habrá que ver qué está sucediendo en mí para evitar ese contacto. Ahora, ¿por qué decíamos que no es lo mismo oír que escuchar, Adriana? Escuchar tiene que ver con una tarea personal, tiene que ver con estos silencios que voy haciendo a lo largo de mi vida cuando el mundo me interpela, cuando tu pregunta me interpela. En este oír estoy quizá distraída, en este oír me encuentro muchas veces con el ruido, me encuentro muchas veces con una voz casi audible o a veces con unos gritos, ¿no? Que lo que hacen es quizá alejarme, alejarme de lo que estoy haciendo, alejarme de lo que estoy sintiendo. Escuchar es la gran tarea de empezarme a mirar, empezarme a reconocer, no solamente como la que quiere. A veces habrá que preguntarse si realmente yo puedo escucharte, si estoy con esta disposición amorosa de la que hablabas, pero sobre todo esta disposición dialógica, ¿no? Donde me resuena lo que mis compañeros traen hoy en la mesa, a la mesa. O sea que por lo que estás diciendo, no siempre se puede escuchar. No siempre estoy en esta disposición ni en este ejercicio, porque es un ejercicio personal, ¿no? Llamarme a escucharles implica también empezar a reconocer lo propio, empezar a saber que lo propio a veces interfiere con lo que Marisa comenta, con lo que Isabel está en este momento trayendo a la mesa, y esto me va dejando lejos de ti y lejos de mí. Entonces, hay esta tarea, hay esta disposición. Porque me imagino que además no se puede escuchar a otros si no me escucho también yo a mí misma, o es una situación que puede ser, puedo escuchar a los demás y yo nunca hacerme caso. Bueno, es que ahí ya estás hablando también de la conciencia, ¿no? Porque para mí la comunicación tiene que ver con esa construcción social, en donde para escuchar tengo que ser parte de una comunidad. Hay un nosotros común que a través del lenguaje nos permite estar intercambiando informaciones. A diferencia del oír, que es una capacidad biológica que está ahí puesta, pero la interpretación que le doy a lo que entran por mis oídos me permiten construir en el mundo en el que vivo mis interrelaciones con los demás. Para poder tener interrelaciones tengo que ser conscientes quién soy. En la comunicación se construye el yo, pero también el nosotros. Y ahí es donde puede haber las divergencias, porque en el nosotros puedo tener una construcción que me permite tener afinidad hacia unos, pero también rechazo hacia otros. Entonces soy de este equipo, pero no soy del otro. Y esas diferenciaciones se dan a través de la comunicación. Sí. Y en esa comunicación yo la veo como una capacidad que se aprende. Entonces, el saber escuchar tiene que ver con los aprendizajes del ser humano. ¿Qué tanto hemos desarrollado esa habilidad? Por ejemplo, los que estamos aquí sentados, por vicio profesional, aprendimos a escuchar, lo cual no necesariamente lo aprendimos desde pequeños. Habría que ver cada historia, ¿no? Claro. Pero creo que muchos de los problemas del saber escuchar tiene que ver justo con eso. Si aprendiste ese saber o no lo aprendiste. Y se aprende por imitación, se aprende en el hogar, a través de nuestros padres, es algo que se aprende ¿cómo?
es a través de toda la conjunción social en la que te tocó vivir. Si vienes de estas familias donde todo se critica, tienes que aprender a callar y obedecer órdenes, lo cual no necesariamente te abre la posibilidad de sentirte tú. Entonces aprendes a escuchar una parte del mensaje. Entonces tomas solo un mapa, no todo el territorio, ¿no? Entonces eso tiene que ver con cada caso en particular, ¿no? Es un asunto bien complejo. Es muy interesante y además, ¿sabes qué pasa, Isabel? Que me imagino que a todos nos pasa y a ustedes también, que de repente pareciera que estamos escuchando y puedes estar así verdaderamente atenta, pareciera atenta a otra persona y por aquí estás pensando, no fui al súper, se me olvidó sacar al perro ¿no? Y estás con la mente. ¿Qué entendiste? Sí, cuando te preguntan, bueno, ¿qué fue lo que escuchaste? ¿No? Así es. Hay como muchas barreras, ¿no? Que ponemos para no escuchar y que no son barreras que las hacemos conscientemente, las traemos aprendidas. Entonces, bueno, básico para poder estar con el otro es de verdad querer estar con el otro, de verdad estar en la disposición de querer compartir con el otro y sentirlo a esto como que es algo bueno para mí, para el otro. O sea, esto que decía Carola, de estar en contacto, ¿no? De verdad querer, el otro es importante para mí, me significa, lo valoro, ¿no? O sea, si escucharte significa que eres importante para mí, el no escuchar es precisamente estarte anulando. Ajá, ¿no? Sí, pero anulando y no validando, y ¿no? no validando. Pero no sé si necesariamente la intención podría ser esa, porque ahora que escuchaba a Isabel, creo que una parte importante del escuchar es también saber estar en el aquí y ahora. Es la capacidad de poder estar en este encuentro con el otro y como decía Adriana, esta disposición a permitirte entrar, a yo querer reconocerme a través del diálogo del otro. Y para eso necesito estar en el aquí y ahora. Y fíjate que esta parte de reconocerte habla del marco conceptual que tienes. Porque lo que yo te entienda no necesariamente es lo que tú me quisiste decir. Claro. Entonces ahí es donde las cosas dependen mucho del yo, quién soy, qué soy capaz de entender, hasta dónde están mis limitaciones. Ese es el gran problema de la comunicación humana y de la comunicación entre pareja, que tú dices una cosa y la otra persona entiende otra. Pues las y que cada quien suposiciones. está entendiendo lo que quiere. Y tiene que ver con tu marco de referencia, ¿no? O sea, de dónde vienes, esto que tú decías, cómo conocerte a ti mismo, cómo es importante comunicarte contigo, porque si no sabes quién eres, cómo te puedes relacionar con el otro y cómo sabes que lo que el otro dice no tiene que ver contigo, pero te detona a ti en tus sentimientos, en tus ideas, en los miedos. O es tan fácil a veces, y en pareja yo lo veo muchísimo cuando trabajo con parejas, la suposición, ¿no? Es que yo pensé que, dar por sentado, y generalmente cuando damos por sentado tiene que ver con mi historia, con lo que yo hubiera hecho en determinada situación. Y nos da miedo preguntar, nos da miedo decir, a ver, veo que incluso con el lenguaje, porque bueno, también comunicamos con nuestro cuerpo, veo que estás con los brazos cruzados, ¿eso qué significado tiene para ti? Y no asumir que por ahí la persona está enojada, por ahí tiene frío. Claro. Y ahí empiezan algunas cosas, porque dice, veo que estás con los brazos cruzados, das por hecho que el otro es visual. ¿Qué pasa si es kinestésico? ¿Cómo te sientes con tus brazos cruzados? Entonces también tiene que ver mucho con quién soy, qué tanto sé de la comunicación, porque en ese sentido puedo hacer mucho más contacto cuando mis sentidos los pongo en el otro. Empiezo a escucharte, empiezo a verte, empiezo a sentirte. Y en ese sentido, dice la programación neurolingüística, que tenemos 3 canales de comunicación. Lo que sentimos, lo kinestésico, lo que vemos y lo que escuchamos. Entonces, un ejemplo muy bonito que daba ahorita Carola. Veo, si es visual te lo va a entender. Y si no, tu reto es cómo te sientes. Si yo te dijera que estás con los brazos cruzados, ¿qué me dirías? Entonces ya estoy empezando a cambiar el contexto del lenguaje. ¿Para qué? Lo que yo estoy queriendo es que me entiendas. Y si quiero que me entiendas, tengo ese reto. Aunque no siempre la tarea tiene que ver con el que me entienda el otro. Sí, lo que iba a decir. Esto me parece muy importante porque a veces parto de esta exigencia para algunos de nosotros, necesito que me entiendas, José Jaime. Aquí vendría un poco como más la tarea de cuando yo te comunico algo, cuando yo te comparto algo, ¿qué tanto de lo que comunico y comparto yo primeramente he entendido?
¿cómo me lo digo a mí? Cuando estoy enojada, ¿cómo me lo digo a mí? Porque muchas veces aquí comenzamos a decir, es que Carola es la que se molestó, es que Isabel fue la que no está poniéndome atención. Aquí la invitación a la escucha es también a lo no escuchado de nosotros mismos. A lo no escuchado de nosotros y a lo no escuchado del otro también, porque también hay que saber escuchar el silencio de la otra persona. Sí, claro. También el silencio habla, ¿no? A ver, Oscar. Mira, Eric Paul nos dice, es en parte nuestra soberbia e individualismo. Ahora que escuchaba en el aquí y en el ahora, yo recuerdo que de niño cuando me ponía a estudiar, siempre fui un estudiante brillante, no es cierto. De verdad, luego me daba cuenta que ya había leído 4 páginas sin poner atención. Incluso en la lectura no escuchamos, ¿no? Ayer reflexionaba en ello porque de verdad perdí el tiempo pensando en 1000 otras cosas y el autor me quería decir algo y yo no lo había entendido, entonces a regresarme a esas 4 páginas para volver a entender. Pero además estamos educados en el tiempo es oro. Me pasaba, yo reflexionaba también en que en ocasiones yo asumía qué era lo que tú ibas a decir y era una suposición de, ya sé por dónde vas y ahora sí me voy a poner a pensar en lo mío. Como para aprovechar el tiempo, ¿no? Pero bueno, parte de las opiniones que compartiremos mucho más después de esta pausa. Así que no se vayan, continuamos en Diálogos en Confianza. Escuchar muchas cosas y seleccionar de entre ellas lo bueno y seguirlo. Ver muchas cosas y grabárselas en la mente. He aquí al menos el segundo grado de sabiduría. Confucio, pensador chino. Porque hay veces que nos dicen la verdad. Bueno, primero porque no sabemos ni siquiera que queremos hacerlo, ¿sí? Y en segunda, a veces no nos gusta oír lo que nos dice la gente también. O vivo pensando en nada más en mi esfera, en lo que yo pienso es ley. Cada cosa que haces, cada cosa que dices, cada cosa que te pasa te provoca una reacción emocional y muchas veces tenemos miedo de enfrentar nuestras emociones, más que de escuchar ciertas cosas. Pues porque nos podemos llegar a sentir identificados y a lo mejor lo que escuchamos no nos va a gustar y podemos dar una opinión que a lo mejor nos reflejamos en ella y pues no nos gusta lo que nosotros mismos decimos porque puede ser que la situación también esté relacionada con nosotros. Yo creo que nos da miedo escuchar porque nos da miedo abrirnos. Para escuchar es muy importante el tener una apertura y el mantener la atención en algo. Nos hemos vuelto desconfiados y eso nos cierra y nos blinda de muchas maneras, hasta para lo bueno. Bueno, estamos de vuelta aquí en Diálogos en Confianza y quiero presentarles a una especialista más. Ella es Marta Ramírez, psicoterapeuta humanista Gestalt, directora y fundadora del Centro Especializado en Desarrollo Humano Abraza la Vida, Asociación Civil. ¿Cómo estás? Muy buen día. Muy bien, Oscar. Gracias por la invitación. Muy amables. Bienvenida. Bienvenida, Marta. Gracias. Y bueno, pues de una vez comparto algunos comentarios más en las redes sociales. Nos dice, por ejemplo, Lee Hanson, yo tuve que tomar un curso de comunicación para poder comunicarme con mis hijos. Ahora tienen 14 y 6 años respectivamente. Entendí que así como yo tengo mis prioridades y planes, también ellos. En lo que yo les decía 4 o 5 cosas que deberían hacer, solo retenían 2 o a veces ninguna. Y dice que además tomó un curso de Kabbalah que le dio la luz para entender o para saber que sus hijos tienen, al igual que ella, muchas necesidades y de ser escuchados. Sin embargo, como padres, muchas veces obviamos el que ya estamos, por ende, escuchando a nuestros hijos y dando amor, ¿no? Así es. Es que te digo, es un tema amplísimo y además estábamos viendo ahorita en el sondeo que acabamos de ver que la gente habla de miedo a abrirnos, miedo a la verdad. No nos gusta lo que escuchamos que nos puede decir el otro. Entonces, esa sería mi pregunta ahora. ¿Qué pasa que no queremos escuchar o no podemos escuchar? Yo creo que es muy amplio, ¿no? Hay muchas variables. Cuando la persona dice me da miedo abrirme, bueno, indiscutiblemente su experiencia quizás de compartirse en su infancia, puede haber dos posibilidades, que se sienta amenazado frente al contacto del otro y que también sienta que no puede poner límites sanos al momento de abrirse con el otro y perderse en ese encuentro y dejar de ser quien es, perder su identidad. Entonces, también por eso surge la necesidad de cuidar mi individualidad, cuidar quién soy. Creo que también en este tema de escucharnos tiene mucho que ver
con cómo nos dicen las cosas o cómo expresamos lo que queremos decir. Porque muchas veces podemos decir, no me escuchan, pero ¿cómo estoy transmitiendo el mensaje? ¿Qué tan asertivamente? ¿Qué tan autoritariamente estoy? ¿Qué tanto se puede escuchar a gritos? Cuando alguien grita, ¿qué tanto puedes escuchar? O a través de la crítica o de desvalorizar al otro. Entonces, frente a un discurso donde yo me he sentido desvalorizada cada vez que se comunican conmigo, pues no voy a tener muchas ganas de abrirme y exponerme a eso. Me parece que también es importante tomar conciencia de nuestro propio inconsciente, ¿no? Mi inconsciente está ahora, en este momento, y aquí yo estoy, pues muchas veces alejándome de alguno de ustedes o acercándome a unos de ustedes, porque en estos mecanismos de defensa muchas veces tengo muchas cosas reprimidas que cuando tú tocas el tema, Marisa, yo difícilmente puedo escucharte. En la familia hay esto, nuestra madre ha hecho esto también posible, ¿no? Muchas veces mi mundo lo quiero proyectar al mundo de José Jaime y debería de interesarle tanto la filosofía como a mí a José Jaime. Cuando no es así, me siento distante, me siento muchas veces lejana, no solamente de lo que hace, sino también de cómo piensa. Entonces, ¿qué es lo que me hace escuchar o no al otro? Hay dos puntos aquí que yo quisiera comentar en ese sentido. Okay. Uno es que en la comunicación hay un nivel de relación en la comunicación. No es lo mismo relacionarse comunicándose con un amigo, con la esposa, con el jefe. Entonces, una parte es la relación y otra parte es el tema del que hablamos. Entonces, dependiendo de la relación y el tema, hay que revisar quiénes son los que están interactuando. Pero junto con eso se dan dos niveles en la comunicación. ¿De qué hablamos? El contenido. Y la otra es la forma. Porque cuando tú hablabas, se puede escuchar a alguien a gritos, la forma va a impedir mucho del mensaje. Y en ese sentido también tiene que ver estos niveles de jerarquía que se dan dentro de la comunicación, que tiene que ver con la relación. Se van a presentar los dos. El nivel de la relación junto con el contenido, pero además del contenido, en otra categoría, analizamos la forma y el contenido. Porque el lenguaje puede llevar el disfraz del pensamiento, del sentimiento, pero está la otra parte, toda la parte corporal, que ya no tiene disfraz. Y por ejemplo, ahorita que estás diciendo eso, se me ocurre pensar que también, no sé, pero el que grita, por ejemplo, Marta, una persona que grita, a lo mejor también grita porque quiere ser escuchada. Hay una intención detrás Hay una de ese intención grito. ahí. Así es, grita porque también puede ser que tiene miedo. Entonces, por eso grita para ser escuchado. Entonces, ¿Miedo a qué? Miedo a no ser escuchado o miedo a poner límites. De esa forma pone los límites para ser escuchado. ¿No? Entonces, para mí yo creo que hay dos formas para escuchar. Una que puede ser de la parte corporal. ¿Qué me dice su cuerpo? Pues, claro. ¿No? Su postura. Así es. ¿No? Yo, pues, no estoy enojada. Y estoy enojada. Y aquí también tiene que ver la aceptación, ¿no? O sea, cómo de verdad estoy recibiendo al otro y cómo lo acepto. Cómo lo acepto incondicionalmente. No que esté de acuerdo con lo que diga la persona, no que esté de acuerdo con sus ideas a lo mejor, pero cómo lo acepto como ser humano, cómo acepto lo que esa persona me quiere decir, ¿no? Cómo esta parte de valorarlo, de ser empático, ¿no? De ponerme de verdad en su marco de referencia para escucharlo. Esto que dices es muy importante porque uno pudiera pensar que al escuchar a otra persona hablar o decirnos algo, si lo escuchamos atentamente es como estarle otorgando la razón, como si tuviera la razón. Y no necesariamente, o sea, la verdad es que uno puede escuchar y estar en total desacuerdo con la otra persona, pero escucharlo es respetuoso, Algo que pasa mucho en las parejas que tiene que ver con esto, ¿no? Ya te lo dije lo que quería. Y la pregunta que yo le hago a mis pacientes, ya se lo dijiste. ¿Y a ti quién te dijo que eso es lo que realmente quiere hacer ella? Entonces, a ver, ejemplo, un que no te ejemplo. entendí. Yo le pido a mi pareja, a ver, yo quiero que te pongas falda. Ya te lo he dicho.
Ahí sí. ¿Y qué pasa con la intención? Sí, que creo que sí. Pero espérate, Aquí estás rodeado de mujeres. pero espérate, es un ejemplo. También recuerden, tengo demasiada hormona femenina aquí de mi Estás rodeado de mujeres. Aquí hay una parte en donde mi petición es muy clara, pero se convierte casi en una orden. Es un vicio muy común en las parejas. Pero si la intención de Isabel no es usar falda, por más que yo le diga, ya te lo dije, el mensaje no va a encontrar eco. Pero ahí entras Es en un una tema orden. muy importante. Nadie está obligado a cumplir mis Justo lo expectativas, que estoy pero lo cual a diciendo. mí me libera de no satisfacer las expectativas del otro. O sea, yo puedo manifestar un deseo, puedo manifestar algo que quisiera que la otra persona dijera, hiciera. El otro es completamente libre a tomar esa elección. Depende cómo lo digas también, ¿no? Porque una cosa, digo, tú Lo digas como lo digas, el otro es libre. No, sí es libre, pero digo, si tú haces un pedido desde tu necesidad, ¿no? Y lo haces respetuosamente, también el eco que eso puede Por recibir supuesto, es diferente va a ser a que muy si lo haces de diferente. una forma autoritaria. Tienes más ¿no? probabilidad, pero Es más no probable. cambia la intención No. del que recibió el mensaje. O de negociar. No. Toda la comunicación se da en una interrelación. Tiene que haber interrelación en la Bueno, también comunicación. hay monólogos. Yo me iría Bueno, pues un poquito más atrás. Diría, cuando comunicamos y cuando escuchamos, lo que está jugado es mi vínculo con ustedes. ¿No? ¿De qué manera puedo pedirle al otro que me mire o de qué manera le puedo pedir que se ponga falda en lugar de pantalón cuando no estoy interesada en el vínculo con esa persona? No solamente en el cómo se ve, sino en el cómo se siente. O el vínculo se basa o el vínculo se basa en otro nivel. Ya. ¿Cómo este mundo, mi mundo, aparece delante de los ojos de mi hijo? Y el mundo de mi hijo también, porque a veces nuestros mundos aplastan lo que otros están necesitando, lo que otros están queriendo. Sí. Tú dijiste una palabra ahorita que me parece clave, ¿no? ¿Cómo se siente? Si en una relación con otra persona no te importa cómo se siente la otra persona, No lo estás viendo. no lo ves. No lo ves. No lo ves, mucho menos no lo escuchar. escuchas. Pero escuchar implica verlo, o sea, escuchar no es solamente con el oído, escucharlo con todo, es implicarse con el otro, es de verdad estar en contacto con el otro y querer interesarte genuinamente por la relación que hay En con ese el encuentro, otro. en ese El encuentro beberiano. ¿Cuál sería el riesgo? Porque por algo nos da tanto miedo escuchar y verdaderamente hacerle caso a lo que está diciendo el otro. Verme. ¿Cuál es el riesgo de escuchar al otro? Verme. ¿Verme a mí? Yo creo que tiene que ver por ahí. Contigo, conectar Sí. conmigo, porque me interesas. ¿no? Entonces me es más fácil volteártelo y Así ponértelo a ti. Y entonces que verme a mí. escucho, porque hay dos formas de escuchar activamente, que es cuando realmente estoy en el otro empáticamente, desde este encuentro real, o de una forma pasiva. También puede ser que haya un momento en el cual el no escuchar tenga que ver con no soltar el control. Vivimos O con en el una enojo. sociedad donde hay mucho control. El enojo puede ser enojo. otra. Ya. Y antes de que se me olvide, cuando decías está el monólogo, dice Watzlawick que el silencio también es una forma de lenguaje. Sí. Entonces, aunque hable solo uno y el otro guarde silencio, en el monólogo ya tiene que haber interacción. Pero no hay encuentro. Pero ya hay interacción. Ya, pero esto Ya, es muy importante. El encuentro se da a través del oído. Que yo no regrese palabra, sí está mi intención. No se está dando el diálogo. Yo ahí Sí se habría da. que... Revisa Watzlawick, sí se da. Checa Martin Buber. Pues ahí vamos a empezar con las discusiones Qué teóricas. bueno, porque hay que meterle un poco aquí de discusión a esto. Entonces, si yo estoy escuchando algo y no me quedo callada y no digo absolutamente nada, ¿no es un acto de agresión al otro? Es una forma de comunicación, porque también, dependiendo de la forma de tu silencio, es el mensaje que puedes lanzar. Yo puedo guardar atención silenciosamente a lo que me dices, o puedo tener una intención de desprecio ante lo que dices, o puedo tener una intención de agresión ante lo que me estás diciendo. Y estoy guardando silencio verbal, pero no corporal. Ok. Entonces, Pero esto que Watzlawick, dice cuando Carola. trata ese axioma, habla mucho de esa parte. Es un debate ahí que tiene Sí, que ver si quieres con decir- teoría. sí, Sí, Está buenísimo eso, la verdad. Yo quisiera retomar lo que Carola trajo. ¿Cómo se vive el encuentro? ¿No? A partir de la escucha, cómo el encuentro está jugado. Y ahí es, mi vulnerabilidad está. Y me expongo a ser enjuiciada,
me expongo a no ser vista, me expongo a que me malinterpretes, me expongo muchas veces a parecer pues poco profesional, ¿no? Esto que llama a vivirnos en el encuentro es verdaderamente el reconocimiento por y para el otro. Cómo los mundos de cada uno van nutriéndose, porque a esto invita la escucha plena, la escucha consciente. ¿A qué? A que mi mundo se enriquezca. pueda enriquecerse con el tuyo, Marisa. Que venimos quizá de profesiones tan distintas, que venimos de sociedades tan distintas, con búsquedas personales tan distintas, ¿no? La escucha es esta invitación a que el mundo propio pueda ser enriquecido por el mundo de todos nosotros. Al principio comentaba yo cómo en la comunicación se construye el yo. Yo soy, sé lo que soy, estoy tratándolo de dar y a veces ni siquiera sé lo que soy. Y en esa interrelación que se da, se construye un nosotros común en ciertos ámbitos, pero también se construye el ustedes cuando no estoy de acuerdo. Entonces, esa parte del lenguaje va construyendo las individualidades y los plurales que se van a dar a través del lenguaje. Y en ese sentido es donde yo puedo estar de acuerdo con tus ideas y construyo un nosotros en ese momento. Pero si mi nivel, mi yo me permite ser respetuoso, construyo el ustedes con todo ese respeto de no comulgo con tus ideas, pero tienes todo tu derecho a expresarlas, ¿no? Que esa es la parte muy compleja de nuestra sociedad. Que es ese respeto que es lo que a veces menos tenemos, ¿verdad? Así es, pero eso tiene que ver con el yo. Ajá, tiene que ver con el yo, pero estamos como muy comprometidos con nosotros mismos generalmente, con sentir que lo que nosotros decimos es lo que tiene que ser escuchado, lo que de verdad vale la pena ser escuchado, y estamos como metidos en este ruido interno de nuestros propios pensamientos que a veces nos evitan ponernos en contacto con el otro, abrirnos al otro, porque es un reto, ¿no? Es un reto y nos pone en vulnerabilidad, como tú decías. ¿De dónde viene toda esa grandiosidad que tenemos los seres humanos? De sentir que solo nuestra verdad, nuestras ideas, lo que nosotros somos. Grandiosidad. Vivimos en una época muy narcisa. ¿No? Vivimos en una época muy narcisa. Entonces, lo mío está por encima de lo de ustedes. Pero desde mi vulnerabilidad de abrirme y aceptar lo externo por miedo a perderme, por miedo a perder mi propia identidad. O a soltar el control. Una identidad tiene que ver con la identidad, una identidad que además no tenemos ni idea cuál es, ¿no? Porque cuando te preguntan quién eres, porque no me permito ese contacto con el otro que me ayuda a definirme, porque yo me defino a través de lo que no soy yo. Entonces, eso está muy complicado. Ahorita vamos a ver cómo es eso de que somos lo que no es el otro. A ver, el otro que no es yo, ¿no? Vamos a una pausa rapidísima y regresando, seguimos aquí platicando de esto. Usted hágase escuchar y participe en este programa. Regresamos. Sálgase. Así como hay un arte de bien hablar, existe un arte de bien escuchar. Epicteto de Frigia, filósofo grecolatino. Las experiencias que he tenido, que han sido emociones no muy agradables, han provocado ciertas situaciones en mi organismo, en cuestión también emocional, fuertes, pero creo que con el vivir la prisa de tener responsabilidades, de trabajar, de cuidar hijos, de una casa, pues a veces descuidamos esos llamados. Esa vocecita que nos dice, ¿sabes qué? Necesitas descansar, necesitas atenderte, necesitas comer, necesitas alimentarte bien, y no escuchamos. Sí llega un momento en que ya no te habla esa vocecita, sino que te grita y te dice, ¿sabes qué? Estás mal, ¿sabes qué? Tienes que atenderte, y tienes que atender esas emociones, esas tristezas, porque a veces ni siquiera se da uno tiempo para llorar, para decir, me duele, no me gusta lo que está pasando, y se olvida que también te tienes que amar tú. Se te olvida que también te tienes que poner atención y quererte. Y es más, hasta hablarte y decirte que te amas, que te quieres, que tienes que descansar, que tienes que ir al médico, que tienes que comer bien. Y ya cuando tu organismo ya no soporta es cuando grita. Y es cuando entonces tú dices, ¿qué pasa? Quizás ese malestar, más que con una medicina, se puede aliviar con una atención a esas emociones, a saber manejarlas, o a no quedártelas ahí guardadas, apretadas hasta el momento en que ¡pum!, explotan.
Porque a veces yo creo que no quiero pelear, no quiero esto, y no decimos lo que sentimos, no decimos lo que no nos gusta, no decimos con lo que no estamos de acuerdo, o lo que quisiéramos cambiar, porque quizás se pueda cambiar. Habrá otras cosas que no y que tenemos que conformarnos con seguir. Pero sí, yo creo que es bien importante escucharnos a sí mismos, escuchar a los demás y hablar, decir lo que sentimos. Bueno, escuchando esta reflexión, la verdad es que me ponía a pensar, ¿el escuchar será un asunto también de género? ¿Estamos educados como mujeres o como hombres a escuchar de cierta forma o de aceptar forzosamente lo que nos dicen? Es que varias mujeres en las redes sociales nos comparten, por ejemplo, precisamente estos errores o falta de comunicación precisamente con la pareja. No se sienten validadas y escuchadas, sienten que ellas sí ponen mucho de su parte, sin embargo, cuando viene el momento de compartir ahora lo que yo te quiero decir, es como no hay una atención o la misma atención que ellas dicen poner, obviamente, al diálogo de su pareja. Por ejemplo, Roxana Rodríguez Melchor nos dice, nuestros prejuicios, ese afán de tener siempre la razón, nuestras creencias que no queremos cambiar, no querer escuchar nuestras verdades que duelen, el creer que es mejor decir cualquier tontería a tener que pasar por ese silencio incómodo. Y más bien quería decir la de Carla, el comentario de Carla Joana García. Siempre que quiero platicar con mi esposo, lo escucho, le doy consejos, pero cuando me toca platicarle mis cosas, siempre me regaña por todo y acabamos peleando. No me explico por qué alguien no quiere hablar conmigo. ¿Alguien puede ayudarme? Y también citaba Iván Drumer Tapia, a esta gran filósofa de la actualidad, Paquita la del barrio, en esta comunicación impositiva o donde comienzas de una forma distante y grosera a me estás oyendo inútil. Y así comienza, evidentemente, pues, un diálogo. Ya se rompió desde la primera forma de pedir que te escuchen, ¿no? En Twitter, Martina Ramos dice, no saber escuchar es simplemente una forma de egoísmo. José Martínez, aquí presente desde Dallas, Texas, pues un saludo grande hasta allá. José Antonio Leal, por lo regular oímos, pero no escuchamos. El Buen Caos nos dice, yo escucho por educación y oigo por defecto. Luis San Vicente, tenemos miedo a entrañar, a intimar, a escuchar, y cómo no va a ser si ni siquiera volteamos a vernos en un espejo. Llamadas telefónicas. Germán Arteaga Sarabia, de Coyoacán. ¿Por qué tanto tiempo que llevamos en la escuela no nos enseñan a escuchar si nos la pasamos todo el tiempo callados escuchando las clases? Nora López, eso de que lo que estaban hablando lo hemos trabajado mucho aquí en algo que denominamos diálogo interno. Es decir, que esto es cuando nosotros dejamos de escuchar al otro por escuchar nuestra propia conversación, siendo esto parte de nuestro egocentrismo, formando un diálogo interno. Yo como psicóloga me gustaría ver muchos programas, ya que aprendo mucho para dar mi testimonio. Bueno, muchísimas gracias a esta opinión, a esta llamada, y parte de lo que nos dicen entonces, desde luego, pues la audiencia. Así es, y estamos con Lilia. Y Lilia dice que le cuesta trabajo a veces escuchar a los demás, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es eso? Bueno, me remontaría a mi infancia. Existieron situaciones difíciles, carencias. Entonces yo aprendí que había que trabajar y había que traer el sustento, lo necesario y más de lo necesario. Entonces mi actividad laboral era muy estresante. Yo escuchaba lo que me decían que tenía que hacer, que entregar, que dar, que realizar, y a veces tenía una actitud que yo misma no reconocía en mí. Yo pensaba que estaba haciendo mi trabajo, que lo estaba haciendo bien, que la gente me escuchaba, porque sí me escuchaban con atención, por respeto, por amistad, por empatía. Resulta que después de mucho tiempo me empecé a dar cuenta de que con mi familia no hablaba, y cuando quería hablar me rehuían, y yo no sabía por qué. Entonces ahora que ya tengo tiempo, que ya no estoy en la actividad laboral plena que tuve, ahora yo quiero platicar con mis hijos, y ya viendo al pasado me doy cuenta que ellos son los que me están enseñando mucho, mucho, que esta juventud de ahora los estamos enseñando a ser materialistas, a estar con la computadora, a estar realizándose en una profesión. Y yo recuerdo que cuando era niña, ¿qué quería hacer? Quería estar con las plantas, quería estar con mis perros, con mis gatos, con mis animales. Y la necesidad
de identificarme con la sociedad, de tener una profesión, de tener una actividad, de tener una personalidad, me distrajo. Ahora yo quisiera que la gente que platica conmigo, que me escucha, sea por interés, sea porque me están dando atención, pero yo no lo di, porque no me daba cuenta. Y ahora, pues no puedo pedirles que empiecen por donde yo estoy terminando, ¿verdad? Pero tú ya escuchas. Ahora escucho, pero ahora ya no quieren que los escuche a veces. Ahora tengo 2 hijos y están ocupados con el trabajo, con los estudios, con las amistades. Y yo quiero salir a pasear, quiero irme, si hay una estabilidad económica, emocional, pues yo quisiera disfrutar lo que no pude en mi tiempo, porque había que trabajar. Ahora no se puede. Y ahora sí les he preguntado, ¿por qué me rehuyes? ¿Por qué llegas y te subes inmediatamente a tu habitación? Y no me lo decían claramente. Hasta que yo les dije, hijo, yo te quiero mucho. Todo lo que yo hice fue para que no tuvieras hambre, no pasaras frío, tuvieras lo necesario, pequeñas distracciones, gustos. Pero ¿qué hice mal? Y sí me lo dijo mi hijo mayor. Es que tú no jugabas conmigo. Es que tú le das miedo a mi hermano. Yo quiero que estudie conmigo, enseñarle lo que yo sé, explicarle porque escogió una profesión como la mía. Pero fíjate, le estás diciendo algo muy interesante porque también los hijos, en el caso de los hijos, nos escuchan aún sin hablar, ¿no? Nos escuchan de otra manera porque perciben de nosotros el rechazo o el regaño o la aceptación o no sé. Ahorita se me ocurre pensar en cuántas mamás educan o educaban sobre todo antes a los hijos y les decían, tú cállate, tú no opines, tú eres niño, tú no puedes decir nada, ¿no? Y en ese sentido, quizá uno les va enseñando a no hablar, a no confiar en lo que tienen que decir, ¿o no, Marta? Así es. Yo creo que es muy importante lo que nos está compartiendo, que así lo aprendió, pero también hay otra forma ahora, que ya se dio cuenta de que así como lo aprendió, y hoy no puede de alguna forma contactar del todo con sus hijos, pero que también puede hacerlo si ella quiere, y que haya espacios para que siga. Escucho que has estado como en terapia, ¿no? Sí, he ido a terapia. Ajá, entonces yo creo que seguir como ese camino para poder abrir cada vez más espacios, momentos con tus hijos, ¿no? Claro. Porque eso aprendiste y diste lo mejor de ti. O sea, eso es importante reconocerlo, lo que diste, y que Así es. hay otras alternativas. Fíjate, hay una llamada de Elena Vélez que dice, tengo una hija que trato de encauzarla para que sea feliz, encuentre trabajo, pero nunca me escucha. Lo único que hace es gritar. Le pido que me escuche, le aconsejo cosas para que le salgan bien. Sin embargo, no lo hace. Cuando tenía 15 años, se convirtió en mamá, resultado de que nunca escuchó los consejos que le di. Quiero saber qué se puede hacer en estos casos. ¿Qué tantas ocasiones los hijos, las hijas, son nuestro espejo, ¿no? La mamá desesperada nos confiesa, quiero que me escuche, pero a los 15 años fue mamá, y eso por no escucharme lo que yo le decía, y que nada más la hija grita, pero qué tanto... Oye, pero fíjate, queremos que nos escuchen o queremos que nos obedezcan, Sí, claro. claro. Porque luego lo que queremos es eso, Sí, ¿no? sí. Y Es aparte, diferente. ¿qué tanto escuchó ella a su hija? ¿Qué tanto la escuchaste? ¿No? ¿Qué tanto escuchaste a tu Eso, hija? sí, claro. ¿Qué tanto sabes cuál fue su mundo que a los 15 años tuvo que vivir una situación que no es para una niña de 15 años, digamos? ¿Qué tanto estuvo en contacto con esa hija? Y eso también no se hace a los 15 años, se hace desde el comienzo, desde el día cero, digamos, ¿no? El contacto con el bebé antes de que nazca, digamos, ¿no? La comunicación empieza desde el cero. Entonces, ¿qué tanto para que me escuchen tengo primero que escuchar al otro? ¿Y qué tanto el consejo, en lugar de ser algo que ayuda, pone como una barrera, ¿no? Porque no necesito decirle al otro lo que tiene que hacer, sino ser como un reflejo, como un espejo, para que se pueda ver a sí mismo en realidad y pueda encontrar el camino que necesita, lo que va necesitando, ser un interlocutor válido para sí mismo, para que se pueda ver. Entonces, bueno, como mi comentario es, qué padre que lo pone acá en la mesa, porque hay tiempo. O sea, hay tiempo de que la empiece a comunicarse con su hija de otra manera, ¿no? Como bajándose un poquito. Creo que, bueno, le quería comentar a Lilia. Sí, Lilia. Que
bueno, que en este aprendizaje que estás consiguiendo, que estás teniendo, de aprender a escuchar, también aprender a escuchar a tus hijos cuando necesitan su propio espacio. Ellos quizás por su edad, por sus actividades, y no necesariamente quiere decir que te rechacen, sino escuchar lo que ellos también te están diciendo con sus actitudes. Y en relación a cómo comunicamos como padres, creo que muchas veces creemos que nuestra función como padres es aconsejar, justamente lo que decía Isabel. Aconsejar, y muchas veces también se vale preguntar cómo quieres que te escuche. También había un comentario de una persona que comentaba que ella escuchaba a su pareja y le daba los consejos, y al momento de ella querer ser escuchada recibía regaños de su esposo. También se vale decir, quiero que me escuches y simplemente que me escuches. No quiero que me digas qué hacer, no quiero opiniones al respecto, quiero que me escuches, quiero tener alguien. Carl Rogers dice, ¿no? Quiero que me escuches sin juzgarme. ¿Qué más dice? ¿Cómo va? Pues es precioso eso, ¿no? Sí, y preguntar, ¿cómo quieres que te escuche? ¿Cómo quieres? ¿Quieres que te dé alguna opción o simplemente quieres que esté ahí para ti? Para que alguien escuche tiene que haber alguien que hable. Y a veces da miedo hablar por miedo a ser juzgado por el que te va a escuchar. Por supuesto, porque somos muy de dar juicios. Pero ¿qué tanto estos juicios, qué tanto estas recomendaciones, qué tanto estos consejos nos van dejando en diálogos de sordos? Claro. ¿No? Donde una madre o quizá mi jefe en la universidad pueda muchas veces estar silenciando desde él el que yo tenga que decirle algo o el que yo me tenga que decir a mí algo en persona. ¿No? Es qué tanto yo estoy dispuesta para hacer estos silencios que me devuelvan la posibilidad de darme cuenta si yo me estoy equivocando, si yo empiezo a ser intrusiva en tu vida, si yo empiezo a ser directiva en tu vida, si yo muchas veces quiero sobreponer mi mundo o mis opiniones o mis creencias para así sentirme cercana a ti, ¿no? ¿Cuántas veces en estos diálogos de sordos, solo si piensas como yo, solo si miras al mundo como yo, podría decir que me escuchas o sentiría que me escuchas? ¿Cómo sería entonces ser escuchado? O sea, ¿cómo podemos saber que estamos siendo verdaderamente escuchados? Pues hay muchas formas, ¿no? Desde el contacto, ¿no? Si yo de verdad me estoy entregando a ti, te estoy viendo, te estoy siguiendo, pero estoy completa. Dice, hablando de Carl Rogers, él dice que la escucha real es la global. Bueno, no la real, una de ellas, pero la completa. La global, que no solamente estoy contigo, escuchándote, sino que estoy en contacto con todo el entorno. Entonces ahí también estoy en contacto con la propia intuición de lo que me están diciendo los diferentes mensajes. Claro. Entonces, de lo que veo, de lo que oigo, de lo que siento, ¿no? Ajá. Y entonces te estoy viendo y te estoy mostrando que de verdad, pero acá a mí se me hace importante decir esto, no es solamente hacerte ver que me importas, de verdad me tienes que importar, o sea, tengo que ser auténtica, porque si yo hago como que sí me importas, como para que creas que te estoy escuchando, pero en realidad no me importa, lo hago como de compromiso, pues no soy congruente, no soy auténtica contigo. Entonces, es de verdad que me importes, que lo que me estás diciendo sea algo valioso y que tú lo sientas. ¿Cómo lo vas a sentir? Bueno, estoy mirando a los ojos, me estoy implicando contigo, ¿no? No estoy separada. Eso creo que es una de las maneras. Y se siente. Diríamos ¿Lo sientes? Es una cosa que se siente de ida y vuelta, se fluye, ¿no? en la interrelación, porque por ejemplo ahorita lo que nos decía Lilia y algunos de los correos que nos llegan, ella decía al principio, yo estaba feliz con mis plantas y mis gatos, ese era su deseo. Y pocas veces como padres les preguntamos a los hijos, ¿tú qué quieres? Siempre le estamos diciendo qué hacer, pero el preguntarle ¿tú qué quieres? Es algo que los padres tenemos como reservado. Es una pregunta que nunca hacemos. Y una de las mejores formas de saber qué es lo que quiere el otro es pregunta. Atrévete a preguntar. ¿Necesitas que te escuche o qué me quieres decir con esto? ¿Quieres mi consejo? Porque decía alguien por ahí, yo le doy los consejos a mi esposo.
pero de veras él necesitaba un consejo, pregúntale si Hay que quiere tu saber opinión. si lo que quieren es escuchar nuestra opinión Tiene o no. un ¿no? aquí, ahora y una dimensión la Así comunicación. es. Vamos a una pausa rapidísimo. Regresamos a seguir platicando de este tema. No se vaya. A pesar de que existe información, pruebas de detección y también tratamientos para las mujeres que viven con VIH, pues desde luego existe un estigma y una discriminación muy fuerte a las mujeres que viven con VIH y están embarazadas o tienen hijos. Y sobre todo porque obstétricamente hay de verdad un trato muy especial. No se les otorgan, por ejemplo, los mismos métodos anticonceptivos, solamente, por ejemplo, el condón masculino, y no se les dan más opciones para vivir una sexualidad y una fertilidad, porque también tienen derecho a hacerlo. ¿Y de qué forma lo pueden hacer? Seguramente, pues a muchas mujeres se les discrimina de esta forma. Y de eso hablaremos aquí mañana en Diálogos en Confianza. El título del programa, Maternidad y VIH, 9:30 de la mañana, y todavía tenemos algunos lugares por si desean venir a compartir acerca del tema. El teléfono para hacerlo es el 53 41 44 35, así que los invitamos 9:30 de la mañana aquí en Diálogos en Confianza. Vamos a ver a continuación el resumen de lo que ha pasado hasta este momento y después una cápsula informatoria. El escuchar al otro tiene que ver con el contacto. Yo me reconozco y existo a través de mi relación con el otro. Al evitar escuchar al otro, estoy evitando el contacto que pudiera generar con esa otra persona. Escuchar es la gran tarea de empezarme a mirar, empezarme a reconocer. No siempre estoy en esta disposición ni en este ejercicio, porque es un ejercicio personal. Llamarme a escucharles implica también empezar a reconocer lo propio. La comunicación tiene que ver con esa construcción social. En la comunicación se construye el yo, pero también el nosotros. Y ahí es donde puede haber las divergencias. El saber escuchar tiene que ver justo con eso. Si aprendiste ese saber o no lo aprendiste. Hay como muchas barreras, ¿no?, que ponemos para no escuchar y que no son barreras que las hacemos conscientemente, las traemos aprendidas. Tenemos 3 canales de comunicación. Lo que sentimos, lo kinestésico, lo que vemos y lo que escuchamos. La escucha es esta invitación a que el mundo propio pueda ser enriquecido por el mundo de todos nosotros. Al principio no comulgo con tus ideas, pero tienes todo tu derecho a expresarlas, ¿no? Que esa es la parte muy compleja de nuestra sociedad. Vivimos en en una época muy narcisa, entonces lo mío está por encima de lo de usted. Quisiera yo compartirte, tengo ahorita muchas emociones. La importancia de la escucha es que escuchar es algo más que oír, es una habilidad indispensable para el crecimiento personal, que implica estar totalmente presente para el otro con la finalidad de establecer una relación significativa y profunda. Y cuando me dices esto, elevas tu tono de voz. En la práctica terapéutica es importante primeramente cuidar, ¿sí?, la postura física. ¿Sí? Nosotros le llamamos la atención física. Tengo que estar de frente a la persona en una postura abierta que le haga ver que estoy aquí para ella, ¿sí?, con un contacto visual relajado y con una disposición. Posteriormente me voy a centrar en el discurso que la persona comparte, ¿sí?, para poder regresarle a la persona aquella información importante de su comunicación que de alguna manera está enmarcando la parte emocional de lo que me comparte. Lo que estamos buscando es que la persona se conozca, ¿sí? El ejercicio terapéutico de alguna manera es una apertura de conciencia, hacerme consciente de mí mismo en muchos aspectos. Nosotros en la terapia con este modelo somos como un cálido espejo para la persona, en donde la finalidad es que se escuche, que se vea, que se sienta, que vaya al contacto, y esto lo va invitando a ir más profundo.
en sus experiencias y sobre todo en sus sensaciones y en su vivencia interna. Que así llegan las cosas y de esta manera se te acomodan. Fíjense, no hay regalo más bonito que alguien te pueda hacer que en el momento en el que tú le estás platicando algo que por supuesto para ti es importante, es significativo, te interesa lo que tú estás diciendo o te duele lo que tú estás diciendo y que la persona que te escuche se haga para adelante y se interese, te muestre corporalmente que se interesa por lo que tú le estás diciendo, es maravilloso. Es un regalo inigualable. Yo creo que de hecho, si todos supiéramos escuchar, no haría falta tanto ir a terapia. A veces uno va a terapia porque necesita ser escuchado, porque en tu entorno, en tu familia, con tu pareja, no te están escuchando. Y todos tenemos una enorme necesidad de decir lo que sentimos. Más adelante, ahorita que vayamos para allá, les quiero preguntar a nuestro panel, ¿qué pasa cuando no puedes expresar lo que sientes? Cuando no puedes tener la libertad con otra persona de decir aquello que estás sintiendo. Ahí se las dejo de tarea. Y mientras tanto, con Aleli. Tú, Aleli, ¿te sientes escuchada? ¿Escuchas? No, no escucho. Por ejemplo, cuando estoy enojada, no soy capaz de escuchar. Por ejemplo, mi pareja me está hablando durante mucho rato y puedo estarlo viendo, puedo estar diciendo que sí le estoy prestando atención, pero en mi cabeza estoy pensando en otras cosas, ahorita que termine voy a ir a hacer esto, tengo que hacer esto, mañana tengo que ir a casa de mi mamá y bla, 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 y cuando ya veo que me va a preguntar algo, sí te estoy escuchando, pero estás mal en esto y le cambio la conversación para que no me pregunte si lo estoy escuchando, porque no soy capaz de prestarle atención a él. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú que no le puedas prestar atención? Porque cuando escucho que él ya me había comentado eso, que le molesta o que le causa algún interés, pues ya es como volver a... ¿Lo sientes repetitivo? Lo siento repetitivo y entonces ya no siento la necesidad de tener que escucharlo. ¿Y la necesidad de él de ser escuchado? Es lo que yo olvido. De tarea. Sí, es lo que yo no puedo. Por ejemplo, con mi mamá, muchas veces yo le quería decir... Oye, es que yo no quiero ir a hawaiano, yo no quiero ir a danza árabe, yo quiero ir a fútbol, yo quiero fútbol americano, yo quiero otras cosas y nunca tuve la oportunidad de decirle, es que no me gusta. O sea, tú tampoco te sentiste escuchada, digamos, en su momento. Exactamente, entonces yo tenía que hacerlo con mi hermana y decirle, oye, ve y dile, a ti te oye, a mí no. Fíjate. Y ahora tú repites ese patrón. Es lo que lo que intento no hacer, ¿no? Por ejemplo, con sus hijos. Él tiene 3 hijos, entonces intento escucharlos, decirle, bueno, ¿y tú qué quieres? ¿Tú qué necesitas? ¿Cómo te sientes, no? Incluso los niños sí sienten que los oigo en ocasiones y van y me dicen, bueno, es que mi mamá sí, mi papá, y pues yo los escucho y ya les digo, bueno, pues vamos a hacer esto para que ellos te oigan, vamos a hacer esto para que ellos sepan que te sientes mal. ¿No? Pero fíjate qué importante que por lo menos ya te diste cuenta de eso y estás trabajando en ello. No siempre es fácil. Uno, lo dijimos hace un rato en el programa, uno no siempre puede escuchar, no siempre estás atento. A veces uno está disperso también. Pero lo importante es darse cuenta y tratar de escuchar la mayor cantidad de veces posible, ¿no? Sí, exactamente. Qué bueno, Aleli. Muchas gracias. Oye, al que no escuchaste es al clima de aquí, porque la pobre se está muriendo de frío. ¿Qué tal el aire acondicionado aquí, verdad? Tremendo. Oye, Leslie, yo quisiera hacerte una pregunta. Sí. Ya ahora que te das cuenta que tú puedes escuchar a los hijos de tu pareja, ¿por qué crees que tú no te podías comunicar con tu mamá? Porque cuando yo lo intenté hacer... ella no fue capaz de prestarme la atención que yo le pedía. Entonces, yo no volví a pedirle algo, ¿no? Por ejemplo, yo fui mamá muy chica. Yo tenía 15 años cuando fui mamá. Y no fui capaz de decirle, oye, mamá, estoy embarazada. ¿Qué te impedía decirle cosas a tu mamá? Que no me escuchara. ¿Era miedo? No. ¿No? No fue miedo. Fue no sirve que yo se lo diga porque no me va a aconsejar algo, no me va a escuchar y... Este es un ejemplo de lo que hablaba hace rato, de cómo la relación dentro de la comunicación es diferente cuando hablas con tus hijos, con tu madre, con tu pareja, con tu jefe, con el vecino, con los compañeros de trabajo.
En toda comunicación, la relación que se establece permite que sea fluida, la interrumpe o rompe el canal. Y en esos sentidos ella prefería evitar el canal, utilizar a la hermana como un vehículo para lograr la comunicación con la madre. Ahí había algo que se interrumpía entre la hija y la madre. Generalmente son esos niveles de jerarquía que se dan en las relaciones por la comunicación. Era un ejemplo. Sí, a mí me gustaría, Lili, tienes muy claro qué es lo que sientes cuando tu novio te dice repetidamente o reiteradamente las cosas. ¿Qué pasaría si se lo expresaras? ¿Cómo te sientes cuando él te reitera lo que te está diciendo? ¿Y qué pasa internamente? ¿Cómo te cierras ante el enojo a la capacidad de poder seguir escuchándolo? ¿Y cómo afecta y cómo está afectando eso el vínculo con él? Quédatelo de tarea, para que te lo lleves eso de regalo de este programa. A mí también me gustaría comentarte algo. ¿Qué tanto tú ahora te sientes escuchada? Porque tú decías, no me sentía escuchada por mi mamá, no aprendiste. Y no sé, de eso no nos enseñan a escuchar. Entonces, yo digo, ¿qué tanto ahora tú te sientes escuchada? ¿Qué tanto? Tú dices, no escucho a mi novio, no puedo con mi mamá. ¿Qué tanto a ti te escuchan? Pues él sí es una persona muy pasiva, entonces sí siento que es capaz de escuchar lo que yo le digo. Quizás no de comprenderme, pero sí lo escucha, sí me... cuando tiene la oportunidad es capaz de aconsejarme, de decirme, oye, si estás mal o oye, si está bien y yo te apoyo. Y eso es lo que tú necesitas. A ver, perdón, una pregunta. ¿Escuchar es te obliga, digamos, a aconsejar? No. Porque siempre escuchamos para ver qué consejo le damos al otro. No. Escuchar es estar con la persona, es estar completamente con el otro para recibirlo, pues. Y no necesariamente hay que decirle qué tiene que hacer, porque cuando le decimos algo lo que tiene que hacer, evitamos que esa persona lo haga. Y es como de alguna forma, pues no creer en sus recursos, ¿no? La persona puede llegar a la solución de su problemática, tú puedes llegar a lo tuyo, nada más con que te escuchen, ¿no? Pero con una escucha, no que te oigan, ¿no? Porque eso es una cuestión fisiológica, que te escuchen, que te reciban, que vean tus necesidades y no con un consejo, nada más. Y a veces, eso también es muy importante, Marisa, que tanto lo que digo, el otro cómo lo entiende. Sí. Porque no necesariamente lo que yo digo, el otro lo entiende como yo lo digo. Entonces ahí también viene la retroalimentación. O sea, a ver, lo que me dijiste es esto, o sea, de verdad, esto me quisiste decir, te entendí bien, ¿no? Creo que hay una pregunta básica cuando yo escucho, preguntarle a la otra persona qué necesita. Si hay algo que necesita, si hay algo que yo pueda hacer por lo que me está diciendo, en qué puedo colaborar con lo que está sintiendo o simplemente escucharlo, nada más. A mí me parece importante que podamos como también mirar que la escucha dialógica va siendo siempre una tensión sana entre lo que mi madre quiere y lo que yo no puedo aún confiarle. Esta tensión sana me lleva también a saber que si mi madre no escucha, yo a veces me he quedado también sin buscar otros recursos para hacerme escuchar, porque esto también depende de uno mismo. ¿Cómo te digo qué es lo que siento cuando pues creo que solamente depende de ti, Marisa? No depende de nadie más, sino de ti. Y la escucha plena me llama a vivir esto, esta tensión sana donde se puede mirar tu vulnerabilidad y la mía, pero también se mira desde tu horizonte quizá el tema maternidad y hoy desde mi horizonte con 15 años, la maternidad, ¿no? Entonces, esta escucha sana va permitiéndonos también crecer. Así es. Porque se escucha y se crece. Vamos a seguir platicando aquí entonces y a ver, Alberto, rápidamente, ¿tú escuchas? ¿Eres escuchado? Sí, pues ahora sí que tenemos de todo un poco, ¿no? Pero realmente lo que decían aquí las doctoras, el enfoque es sumamente importante para que realmente pues puedas realmente dialogar con esa persona y que te entienda realmente lo que quieres tú decirle, ¿no? Y no realmente decir, es que tú me dijiste, no, es que realmente lo que te dije fue esto, ¿no? Sí.
Entonces, aprender a escuchar exacto. y no interpretar lo que el otro está Es diciendo. correcto. ¿Verdad? Así es. Muchas gracias, Alberto. Vamos a ir rápidamente a una pausa. Perdón. Y mientras tanto los invitamos a que nos llamen. Pau Sánchez Vaca nos dice, no soy muy guapo, no tengo otra cara, así que ¿cómo le hago para que la gente me escuche de verdad sin que estén pensando que estoy enojado solo por verme la cara? Porque efectivamente cuando el cuerpo habla y yo tengo un gesto tal vez adusto un poco así todo el tiempo, a mí me han dicho, oye, eres muy serio o estás enojado. Y en realidad no, pero a veces pues el gesto habla por sí solo, ¿no? Claro. Y la gente entonces tiene un prejuicio y dice, es de tal o cual manera. Y él como nos comparte, no soy agraciado físicamente, bueno, pues sonríe. Sí. Sonríe. Sí. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Sí, pero la mayoría de veces que me escucho es cuando ya es muy tarde, ya cuando me pasa algo y ya es cuando digo, bueno, ya, reacciono, pero ya que pasaron las cosas. Sí, y aunque hay veces que no, yo mismo me digo lo que no es la realidad. No con la frecuencia que debería. No con la frecuencia que debería. Inclusive lo hemos visto, lo platicaba de hecho con un amigo la semana pasada, nos hemos dedicado demasiado a la alta definición y no hay alta fidelidad en audio. Nos interesa más lo visual que lo auditivo. Lo dejamos relegado, entonces nos hemos vuelto sordos. Pues yo lo estoy haciendo en los últimos 3 meses, que tengo una enfermedad crónica y es cuando estoy empezando a escucharme a mí misma, pero no tenemos que llegar a una enfermedad crónica para entender que debemos escucharnos a nosotros mismos, ¿no? Algunos oyen con las orejas, algunos con el estómago, algunos con el bolsillo y algunos no oyen en absoluto. Khalil Gibran, novelista y poeta libanés. Claro, porque a final de cuentas es la manera para podernos conocer, comprendernos y pues darnos a conocer nuestras carencias, limitaciones o nuestros anhelos. Decir que alguien no merece ser escuchado significa que no sería importante lo que tenga que decir. Todo es válido aunque no tenga una validez. Digamos, tenemos que escuchar a todos para poder aprender y crear una conciencia colectiva y un aprendizaje entre todos. Creo que es evidente que es importante escuchar hasta a un niño o a un anciano. Sí, porque, no sé, de alguna manera, pues todos tenemos siempre algo bueno que decir, o no sé si tenemos algún problema o algo, siempre va a haber alguien que que queramos que nos escuchen. Por supuesto. Yo creo que esa es una gran obligación de todos los seres humanos, no tan solamente de escuchar al mismo género, sino muchas veces escuchar también lo que nos expresa la naturaleza, lo que nos expresan los animales. O sea, quiere decir todo el ámbito que participamos con ellos, que somos copartícipes de ellos y por lo tanto lo estamos olvidando. Fíjese, la pregunta es si todos merecemos ser escuchados y yo no sé, pero quizá no todo el mundo debería de ser escuchado. Yo digo que cuando hay personas muy negativas o la comunicación no está siendo respetuosa, yo no sé si en todos los casos todas las personas merecen ser escuchadas. Yo creo que todos tenemos la posibilidad de ser escuchados, mas sin embargo el otro no está obligado a escucharme si no quiere. Partiendo desde el punto que todos los seres humanos somos libres de ejercernos, de ser como querramos ser. Entonces, si nosotros vamos por la vida creyendo que todo el mundo está obligado a escucharnos y nos topamos con alguien que elige no escucharnos, podemos sentirnos rechazados, frustrados. Si entendemos que la otra persona puede elegir escucharme y yo puedo elegir si me siento escuchada, abrirme y compartir, y si no me siento escuchada, simplemente buscar, como decía Adriana, en otra persona esa necesidad que necesito satisfacer. Pero a lo que me refiero, eso te lo entiendo perfecto, pero a lo que me refiero es si de verdad todas las personas merecen ser escuchadas. ¿Qué pasa con alguien que es dañino o dañina? Pero dañino ¿cómo? Que, o sea, pues que es agresiva o que es Ahí está la tarea, ahí está la tarea. ¿Cuánto hemos dejado de escuchar? ¿Y cuánto hemos perdido cuando hay minorías, hay mujeres, hay abuelos,
hay adolescentes, hay niños que porque no merecen o no podemos escucharles como quisiéramos, se les va dejando a un lado. La gran invitación humana es esta, poder escuchar lo que el mundo, nuestro mundo está diciéndonos, en los silencios y sobre todo en aquellas personas nocivas, porque también están aquí. Bueno, pero ahí está. Cuando hay una persona nociva que puede ser que te devalúa, que te... Pero ¿cuál es la necesidad oculta de esa persona Pero al devaluarte? ¿Qué te está queriendo decir a través de esa devaluación? ¿Qué necesidades tiene la persona? Quizás tenga que ver con su propia insatisfacción. Nada más que Entonces, eso- escuchar un poquito más allá. Eso es muy O sea, hay que complejo porque escuchar a todo también el tienes la mundo. libertad de decir yo no te quiero escuchar. Por ejemplo, a los que dirigen las sectas y todas esas cosas, o sea, hay que escuchar a todos. habrá quien Lo que no elige escucharlos. Pero lo que no se escucha se actúa, lo que no se expresa se actúa. Entonces, hay que escuchar, porque si no se va a actuar, se va a pasar a la acción con lo que no fue Bueno, expresado. es lo que pasa a importante. nivel social. Pero a Un ver, pueblo no escuchado pasa a la acción. Claro. Y eso es una forma también de hablar. O sea, la acción también es una forma de hablar. Y cuando no soy escuchado y cuando por generaciones no soy escuchado, seguramente voy a gritar. Y voy a gritar y no solamente hablándolo, voy a gritar haciéndolo. Claro. Es que mira, ahí Entonces también hay tiene- que escuchar. Eso pasa con los niños, por ejemplo, que llaman la atención, que son niños rebeldes, que son los niños que le pegan al niño de al lado en la escuela. Lo que están buscando Que es lo ser escuchen. vistos y escuchados. Ajá, no ser atendidos. necesariamente, porque ¿No? también no todo niño que ¿También anda pueden ser pegando pelados? también puede ser otro factor, no necesariamente de llamar la atención, también puede ser una forma de dominio o alguna otra cosa. Pero en ese sentido el reto social es la diversidad, tenemos que aprender a vivir en ese mundo lleno de diferentes expresiones. Pero también el concepto de la libertad con respecto a la pregunta que hacías, bueno, ¿qué pasa cuando yo no quiero escuchar algo que no me interesa o que me está agrediendo o que no es para mí? Vale. También tienes el derecho, De cerrar. así como el otro tiene el Claro, derecho de de ser expresarse, juzgado. Claro. el derecho de decir esto no es para mí. Pero cada vez que digo, esto no es para mí, estoy invitada a preguntarme mucho sobre la aperturidad que yo tengo, ¿no? ¿Por qué hay ciertos temas que me resultan chocantes? ¿Por qué hay ciertos spots en la televisión que digo, por favor, mejor cámbiale? ¿Cómo? Yo lo veía más simple, simplemente de pues, no me interesa. Pero Hay sí, cosas que no me y la interesan libertad mucho, entonces, ¿no? Adriana, de ser o de Claro. elegir dónde, o sea, La O libertad sea, ¿qué pasa está. si de repente vas en tu coche y otro coche se te cierra y te empieza a insultar y te empieza a decir, tú le vas a decir, sígame Lo escucho. diciendo, por favor, yo aquí lo escucho. A ver, y ahí entra la asertividad, ¿no? La Sí. capacidad que tenemos de poder dejar que los demás se expresen, pero también cuidando mi propia expresión y mis derechos. O sea, Exactamente. poner límites Cuidando, adecuados en la comunicación. Volvemos al tema de la la otra mejilla como la otra oreja, ¿no? Sí. Oye, pero entiendo esta parte, es por ejemplo, cuando conoces a alguien que toda la vida vive quejándose. Y entonces tú le escuchas porque además lo quieres o la quieres, pero todos los días llega con una nueva queja, hasta que llega un momento en donde tú dices, ya no necesito escuchar más quejas. La verdad, está en su derecho compartirme y a lo mejor yo de su amigo, familiar, de escucharle. Sí. Pero llega un momento en donde ya me harté tal vez y me da un poco de flojera. Ya porque no me nos voy dice- a quejar, Oscar. No. No eras tú, no eras tú. Oye, nos dice precisamente Martina Ramos, es que hay gente que es mejor no escucharla. Pero hay un comentario que me llama mucho la atención en Facebook de Roela Mendoza. Además de que no soy escuchada, textualmente me dicen, calladita te ves más ándale. bonita. Ándale. Y esto yo decía A al ver, principio yo que quiero- se siga siendo escucha ahí. quiero o la participar falta de escucha era un asunto de género o no. cultural. Yo quiero hacer una precisión aquí para que pueda como mirarse lo que estoy proponiendo, ¿no? Es cuando está ocurriendo todo esto delante de mí, digo, no quiero escucharlo, lo que estoy diciendo es, yo tengo el derecho, sí, de decir no, pero tengo la gran invitación personal de decir, ¿por qué yo en este momento prefiero apagar la televisión a dejarla encendida? La escucha no solamente es hacia el otro, y esto me parece que es la tarea importante a enfatizar en el programa, es yo necesito escucharme con lo que no me gusta y no me agrada de mi suegro, porque también ahí me voy construyendo yo. Que ahí tiene que ver con el autoconocimiento, Sí, ¿no? El que pase este señor manejando delante de mí y me insulte, me llama a saber
¿cómo voy a registrar y cómo voy a acomodar eso conmigo? Porque a veces traigo muchas cosas desacomodadas y estoy delante de ti y ni siquiera puedo escucharte por el mismo desacomodo interno, personal conmigo misma. La escucha en este sentido es, no quiero escuchar esto y es válido decir no. Pero aquí la invitación es, ¿qué me pasa a mí? Que son los qués importantes de buscar. ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué sentí yo con esto? Pero justamente por eso yo hablaba de elección, porque yo llego a una elección desde un nivel consciente, desde ese conocimiento interno que tengo. O sea, yo, como ponías el ejemplo en la radio, elegir qué quiero escuchar. Y lo mismo es hacia las personas, sabiendo desde dónde surge mi necesidad de no escuchar determinadas cosas. Entonces, ¿Con es qué una tiene que ver? Con posibilidad, ¿no? Toda elección, o sea, claro. te da la posibilidad, pero la posibilidad de conocerte, de autoconocerte, y de ahí verdad. surge la elección. Y sin el autoconocimiento es muy difícil poder escuchar a los otros. No es elección. Quisiera resumen, a ver, pero yo quisiera retomar también parte de los testimonios que tenemos en donde estamos hablando de que, bueno, ¿qué pasa cuando no te escuchan? ¿Qué sucede? En el momento en que no te escuchan, puedes tener sentimientos extremos, sentirte triste porque no te pelan, o frustrado, enojado. Si presentas la frustración, va a ir poco a poco desatándose la furia y a sacar la parte destructiva en la relación. Alguien por ahí dijo, nos hemos vuelto muy visuales, ya no escuchamos, dejamos de escuchar a nuestro cuerpo. La escucha también tiene que ver con el poner mis sentidos para estar contigo. Entonces también es la apertura que damos, pero estamos en un modelo extremadamente racional. Sí. Y ahorita, por ejemplo, nosotros estamos hablando desde la razón. Le damos una barnizadita por ahí al sentimiento. Pero en el momento de la interacción con las gentes importantes, siempre se da el sentimiento en la comunicación. Siento la empatía, siento el rechazo, siento el coraje, siento las ganas, y todo eso se va a ir presentando. Por eso es muy importante lo que dijeron en los testimonios. Abramos los sentidos. En un corte por ahí, y creo que fuiste tú, Isabel, que comentaba, deberíamos llevar en la escuela la comunicación. Creo yo que sería básico. Aprender a lanzar el mensaje y también abrir los sentidos para recibirlo y a utilizar el vehículo. Para que se dé la comunicación se necesitan los tres, el emisor, el receptor y el vehículo. Antes se hablaba que nada más era el emisor y el receptor, pero el vehículo para mí es muy importante, porque ahí es donde se da la interacción, donde vienen todas estas Oye, partes. y yo creo que también es importante decir que también el no escuchar puede ser un acto de violencia contra otra persona, ¿no? El no contestarle, el no dirigirle la palabra. La ley de hielo. La indiferencia es muy agresiva. No existe, no estás. ¿no? Exacto. Eso pasa también con los bebés, con los niños, con las madres, ¿no? Sí. Cuando no son vistos, cuando no son escuchados, no son nombrados, ¿no? No estás, ¿no? Tu identidad no aparece, no existes, ¿no? Y eso es de las peores cosas que nos puede pasar como seres humanos, ¿no? No pertenecer al mundo humano de la relación, del contacto con el otro, de que tus ojos, como mamá, me vean como hija, ¿no? Cuando estoy empezando a formarme, ¿no? Esta imagen que hago con El ser humano es muy gremial, siempre vamos buscando la aceptación, la integración al grupo. Ese concepto de filiación, de estar al lado de los demás, es importantísimo. Por eso el no como rechazo es tan invalidante que la persona se puede ir al hoyo. Y después, cuando nos acostumbramos a que hay un no nos arriesgamos a ir al encuentro con el otro. Porque estamos tan acostumbrados a que nos rechacen que mejor nos aislamos y nos quedamos en nuestro propio mundo interno y no nos acercamos de verdad. Rechazamos primero ante la posibilidad de rechazo, pero nos estamos olvidando de algo que creo que es importantísimo y es generacional y es cultural. Los chavos ahora, y bueno, los no tan chavos también, a través de todos los medios, los celulares, las tablets, la computadora, aprendemos a dejar de comunicarnos y a dejar el encuentro con el otro. Y la escucha. Y la escucha, todo lo que implica el encuentro. Porque pues, la mayoría de los chavos ahora es a través del WhatsApp o a través de Face. ¿Y dónde queda entonces este encuentro? Y la percepción del otro, ¿no? La percepción. Pero ese es el vehículo. Pero en un mensaje de WhatsApp yo no sé... Son los asuntos generacionales. Pero yo no sé identificar con qué tono de voz me lo dice. ¿Y cuántos conflictos hay también?
porque se mandan mensajes y yo no puedo saber si la persona me lo está diciendo en un tono de voz, no sé, amoroso. Además de que la mayoría de las veces la ortografía es pésima. Aprovechando que hay muchos chavos aquí, por ejemplo, cuando nos whatsappeamos y usan esos stickers donde están los gestos, ¿no es una forma de expresar el sentimiento con el que lanzas el mensaje? Pero tú crees que es lo mismo. No, le pregunto a los chavos, que son los que lo usan mucho. Los usuarios. Con la cabeza, porque no tienen micrófono. Sí, es una forma de expresar un sentimiento, esas caritas o los dedos, las imágenes. Sí, dicen que sí, estoy de acuerdo. Sí, es que hay un vehículo ahí. De que las caritas, y sí contactas de alguna manera con la emoción, lo que pasa que no es lo adecuado. Claro. Es contactar contigo, estoy para ti, estoy aquí. No favorece. ¿no? Es otra manera, porque también es una forma de esta comunicación de alguna forma violenta, porque también se puede dar, también. ¿no? Con esas caritas. Y también es una forma de evadirse, claro. Porque también es mucho más fácil ponerte un muñequito ahí con así es, un que niño, una cosa así, que contestarte lo que te tengo que decirte contestar. Estoy triste, decírtelo. mirarte a los ojos y decir estoy triste. Me siento triste con eso, con lo que estás diciendo. Yo me siento triste. Y sin embargo, los chavos ahora, digo, en mi experiencia, por lo menos en la terapia y esto, los chavos tienen una forma de relacionarse mucho más íntima que anteriores generaciones. A pesar, o sea, estas son las nuevas herramientas, ¿no? Y sí están, y con esa tenemos que seguir creciendo, digamos. ¿Y por qué ellos son más íntimos? Pero el tipo de vínculo que se da, se pueden decir con mucha más libertad, te quiero, estoy molesto, tengo miedo. Pero con emoticones. No. Oye, pero ahí acabas de sacar la parte generacional. Sí, ya ellos están ruca. cómodos con ese concepto. Entonces, por eso es que me gusta mucho que los chavos opinen en esas cosas, porque esa diferencia generacional me encanta cuando de repente puedo abrir mis sentidos y decirle a los chavos, a ver, explícame qué estás buscando con esto. Llegué a la misma conclusión que Isabel. Pero ellos hoy en día profundizan mucho más en los temas, lo que tratan, el contenido, no en la forma, pero sí en el contenido. Son más profundos que lo que fue en mi generación. A ver, por ejemplo, hablar con una mujer a los 15 años de sexo en mi generación era prohibido. Sí. Para ellos no. Pero ¿qué tanto lo cómodo nos va dejando solo con lo cómodo? Es lo que tienen. Pero no es lo único, y a mí me También interesa... se cortan por WhatsApp, ¿no? Sí, claro. Sí, y terminamos una relación de matrimonio también por WhatsApp. Pero a ver, cuando yo me refiero a íntimo, no me refiero al WhatsApp, me refiero a que cuando hablan entre sí, se juntan los chavos, sí tienen intimidad en sus vínculos, en sus diálogos. O sea, no solamente se relacionan con el teléfono, es uno de los vehículos de la comunicación. Pero yo no es totalitario. Vuelvo como a lo mismo, ¿qué tantas cosas estamos haciendo hoy desde lo cómodo? A mí me resulta cómodo no saludarte, no te saludo. Me parece que la escucha plena, esta que lleva a tocar nuestra historia, lleva siempre al desafío. Al crecimiento, al desafío al de crecer. ¿qué me falta a mí por escuchar conmigo para que pueda aproximarme a Marisa, a las tesis que trae Marisa para el programa? ¿No? Siempre es el desafío de seguir creciendo, implicará también reconocer mis propios vacíos, mis propias ausencias cuando el otro me habla. O sea, escuchar al otro te hace crecer a ti. Claro. Escuchar al otro me invita a crecer a mí y también me llama, me desafía a yo poder seguir caminando con mis vacíos. Sí. Porque la escucha habla de vacío también. Sí. La escucha habla de silencio también, la escucha habla de libertad también, pero la escucha sobre todo habla de introspección. ¿Qué tanto me puedo permitir saber equivocada para dejar que otros en el foro puedan también mostrarme qué es la escucha simplemente? Claro, ¿Me explico? claro. Bueno, pues muy interesante todas estas tesis que estamos hablando el día de hoy. Ojalá que sí nos esté escuchando. Vamos a ir a una pausa rápidamente y regresamos al último bloque de este programa. Así que apúrese para llamar si quiere comunicarse con nosotros y hacerse escuchar en este programa. Regresamos después de esta pausa. Oír con paciencia es a veces mayor caridad que dar. Muchos infelices se van más encantados de la atención con que escuchamos el relato de sus penas que de nuestro óbolo. Amado Nervo, poeta y prosista mexicano.
el autoconocimiento y tu personalidad. Cuando hablamos de personalidad, normalmente decimos, bueno, ¿y en realidad cuál es mi personalidad? Como hemos visto, no solamente en este programa, pero los valores muchas veces van cambiando y nosotros tratamos simplemente de adaptarnos a lo que está ocurriendo de la mejor forma en la que podemos hacer. Pero ¿qué tanto nos conocemos? Así es, nos cuesta mucho trabajo conocernos a nosotros mismos y la próxima semana en Diálogos en Confianza vamos a hacer un programa justo sobre eso, sobre el autoconocimiento y sobre algunas teorías que hay con respecto a los diferentes tipos de personalidad que podemos tener. Esto nos sirve para conocernos un poco más nosotros y también identificar quiénes son las personas que están alrededor de nosotros y qué tendencia tienen de ser como son, ¿no? Incluso también se presume que podemos, a través de este método que se llama Eneagrama, cómo mejorar o cómo podemos adaptarnos de una mejor forma a precisamente toda esta vida y las personas que nos rodean. ¿Tú sabes qué tipo, en qué eneatipo te encuentras? ¿Lo quieres descubrir? Pues entonces no te pierdas el próximo miércoles. Así es. Diálogos en Confianza. 5341-4435 el teléfono para reservar desde este momento tu lugar aquí en el estudio. Vengan al estudio, los esperamos la próxima semana. Muy interesante, autoconocimiento y tipos de personalidad. Resumen y regresamos. Y muchas veces también se vale preguntar cómo quieres que te escuche. También se vale decir quiero que me escuches y simplemente que me escuches. No quiero que me digas qué hacer, no quiero opiniones al respecto. No es solamente hacerte ver que me importas. De verdad me tienes que importar. Y pocas veces como padres les preguntamos a los hijos, ¿tú qué quieres? Siempre les estamos diciendo qué hacer. Preguntarle ¿tú qué quieres? Es algo que los padres tenemos como reservado. Es una pregunta que nunca hacemos. Y una de las mejores formas de saber qué es lo que quiere el otro es pregunta. Atrévete a preguntar. ¿Necesitas que te escuche o qué me quieres decir con esto? ¿Quieres mi consejo? ¿Qué tanto estos juicios, qué tanto estas recomendaciones, qué tanto estos consejos nos van dejando en diálogos de sordos? En toda comunicación, la relación que se establece permite que sea fluida, la interrumpe o rompe el canal. Escuchar es estar con la persona, es estar completamente con el otro para recibirlo, pues. Y no necesariamente hay que decirle qué tiene que hacer, porque cuando le decimos algo lo que tiene que hacer, evitamos que esa persona lo haga. La escucha plena me llama a vivir esto, esta atención sana donde se puede mirar tu vulnerabilidad y la mía. Esta escucha sana va permitiéndonos también crecer. Así es. Porque se escucha y se crece. Quien más pierde por el derecho de ser incapaz de escuchar a los otros es uno mismo. Jorge González Moore, escritor y poeta colombiano. Whether you literally have to not talk at all is another question. You don't have to be 100% in silence all the time. It's not practical. But one thing people realize, because I teach a course where people go into silence for 2 days, they realize a lot of what they talk is very unimportant. So if you could cut down some of the random unimportant chatter, then you'll have more energy. Because energy goes into speaking and energy goes into thinking. And when you speak, you think more. The origin is the mind is too noisy. So then people aren't able to listen. And that could come in the form of thoughts, a lot of thoughts. It can also come in the form of desires. If you look at children, they learn a language very quickly, and they learn all kinds of things very quickly. So one of the big elements for them is there's not a lot of other chatter, thoughts in the mind. So their mind is more simple, more quiet.
Sound is more in the present moment. If you're just with any of the five senses, hearing, seeing, touching, tasting, you come more to the present moment. Then when you're thinking, remembering, regretting, all those stress-related activities of the mind. So the minute people hear music, and music is the sound, so sound is the subtlest of the five senses. So it brings them to a quiet state. And for the musician, even more, because it's just like, depends on the music, but the music I play is on the flute, it's an ancient instrument. So the sound alone starts to quiet down, makes a peaceful effect in the mind. Bueno, pues regresamos y estamos aquí platicando con Elena también. ¿Tú qué nos quieres decir, Elena? Nada más quería comentar eso de que yo creo que nunca va a ser lo mismo vivir las cosas que chismearlas. O sea, porque cuando pasa uno por algo similar, bueno, algo crítico se puede decir, los demás a lo mejor no nos pueden entender porque no es... No lo han vivido. No, pues no. Entonces no hay como tener un poco más de contacto con las personas y saber el por qué y para qué pasa. Bueno, y también por qué y para qué decimos lo que decimos también. Yo creo que si estamos invitando aquí a que hay que escuchar más a los demás, al otro, yo creo que también hay que pensar en lo que decimos, ¿no? Hay que ser conscientes y responsables de aquellas palabras que salen por nuestra boca, porque también pueden herir profundamente a las personas a nuestro alrededor o ser nocivas, ¿no? Entonces también hay que tener responsabilidad en eso, ¿verdad? Sí, y también más que nada comentar el por qué lo dije o por qué lo hice, el tener la oportunidad de por lo menos expresarlo, ¿no? Porque hay veces que ni siquiera nos damos ese espacio. Así se puede decir. O los demás nos permiten también expresar el por qué hacemos las cosas. Muchas gracias, Elena. Gracias. Y me voy a pasar para acá porque está aquí Ángel que quiere... A ver, Ángel, hazte para allá. Ya. ¿Qué nos quieres decir? Bueno, yo personalmente no tengo problemas para comunicarme ni para escuchar. El problema es, por ejemplo, en mi relación con mi pareja es muy problemática para comunicar muchas veces lo que siente, así sea una minoría. Entonces yo lo que quisiera saber es si me podrían dar un consejo para, no sé, cómo motivarla a que me comunique más sus sentimientos. O sea, ¿se los guarda? Sí. Es como muy reservada. Sí, el problema es que yo trato de motivarla a que me los diga, pero siento que rayo la exigencia. Tampoco quisiera caer en una grosería. Entonces, no sé. Y ella te odia en silencio. No, es broma. Pero me refiero a que se lo guarda. Sí. Todo lo que le está pasando, no te dice, estoy enojada por esto, me pasa lo otro. Exacto, y de hecho, hace rato que tocaban el tema de los emojis, de los emoticones, se le facilita más comunicarme muchas cosas, el texto, con el auxiliar del emoji que transmite el sentimiento, a que ella lo haga físicamente. Ok. Vamos a preguntárselo, entonces vamos para allá y que te conteste. Y era broma, oye, ya te dije que asusté. Sí. Mira, no, es broma. A mí esta parte me encanta porque lo he dicho varias veces, en toda comunicación hay una relación. Y entre más te importa la gente, entre más importante es esa relación, abre más los sentidos. Si a ella se le facilita por lo escrito, por ahí vete. Y hazle muchas preguntas, ¿cómo te sientes? En vez de estar como, dirían, cuchillito de palo, ¿no? Entonces, trata de meterte al modelo de ella, más que tratarla de jalar hacia el tuyo, porque en ese estir y afloje probablemente estás perdiendo mucha energía de la relación. Entonces, si tú aprovechas el canal que ella abre, ahí hay algo interesante. Aprovéchalo. ¿Sí? Si por lo escrito te da buen resultado, aplícate por ahí. Y de ahí vas derivando un poco, creciendo en la relación con ella, ¿no? Probablemente después puedas jalarla un poquito a esto que estás queriendo. Esto que dices tú es importante porque cada quien tiene una forma distinta de expresarse. Así es. No todos somos iguales y hay a quien se le facilita más lo verbal y hay a quien no. Hay quien, por ejemplo, prefiere escribirlo o hay quien prefiere, no sé, de alguna manera corporalmente te lo está diciendo con otras cosas, ¿no? Sí, y a mí me gustaría decir también que sí se expresa, sí se comunica, a lo mejor no de la manera que tú esperas, ¿no? Que a lo mejor no con palabras, pero a lo mejor es como recibirla completamente como ella está, aceptarla como ella es, ¿no? No va a ser como eres tú, ella es como es ella con su historia. Entonces,
empezar a escucharla, a lo mejor más corporalmente, más sensorialmente, ¿no? Pero que sí se está comunicando, ¿no? Y también me gustaría decirle a Elena, esto que decía de las emociones, que a veces no se comparten, ¿no? Las emociones que el otro no ha compartido la misma experiencia y por lo tanto no sabe lo que está pasando. Entonces, lo que se comparte, por ejemplo, en la terapia, son las emociones, no la experiencia. Entonces, yo puedo acompañar a alguien, aunque no haya vivido la misma historia, desde la emoción que tiene. Entonces, si yo recibo esa emoción, puedo acompañarlo sin necesariamente haber vivido la misma historia. Entonces, es otra manera también de escuchar, ¿no? De tener la capacidad de recibir al otro completo. Oye, Isabel, te manda saludos Laura de León. ¿Laura qué? Laura Rentería. Ah, muchas gracias. Es de León, Guanajuato. De León, Guanajuato. Ah, muchas gracias. Bueno, Muchas quiero gracias. decir a Ángel, te quiero decir que por el momento, sé paciente. ¿No? Sé paciente con ella y crea con ella, llega a su mundo de ella. Y que más adelante puedas ella también llegar al tuyo, como tú le estás pidiendo. Es un camino de ida y vuelta. Sí, Ahora, ¿cuáles serían los límites en ese sentido? Fíjate, porque tenemos una llamada de Alberto que dice, mi novia tiene el patrón de no escuchar y también el de hablar mucho. A veces me he preguntado si es autista. Da por hecho que tengo toda la información para seguir con su plática. También tiene o veo un egocentrismo muy marcado en sus actitudes. ¿Qué tengo que hacer para vivir con alguien así? Aquí está la pregunta, por eso, ¿hasta dónde los límites? Ya que próximamente nos vamos a casar. Ándale. Y además termina preguntando, ¿cómo puedo ayudarle? Yo agradezco mucho la llamada, sin embargo, el riesgo de comenzar de verdad una relación de pareja, es decir, casarte ya con una persona con la que tienes una no buena comunicación, cuando menos hasta el momento, ¿no? Pero termina el mensaje porque él pregunta, ¿Cómo puedo ayudarle? ¿A qué? Pues a que sepa escuchar, o sea, él es el ejemplo de cuando das por hecho que ella tiene que cambiar. Sí. Y habría que ver si ella tiene la necesidad de cambiar. Probablemente ahí tengan un tema fuerte que tengan que resolver entre los dos. Si eso lo no tiene él que solo. resolver antes. Oye, Los ¿uno dos. tiene que hacerse escuchar? No. No. No, es un derecho, como decíamos hace rato, es un derecho. Y también el otro tiene el derecho de escucharme o no, porque también puedo llegar a la verborrea, ¿no? Hablo y hablo y hablo, yo, pero no permito al otro escucharlo. Entonces, ahí es un problema este testimonio que nos están compartiendo. Ok, oye, lamentablemente ya no los voy a poder escuchar porque el tiempo de este programa ya se acabó. Entonces, ¿quién quiere de ustedes cuatro, así escojan, quién quiere, nos quedan 5 minutos, me habías dicho 1 minuto, ya ves, ya estaba yo aquí sufriendo. Nos quedan, entonces, un resumencito, cada quien cierre el programa diciendo alguna cosa con la que quieren que nos quedemos. Bueno, pues yo los invito a que tomen esto que platicamos, su vida propia, para atreverse a estar en contacto con el otro. Es una oportunidad, de verdad, es un regalo que tenemos de poder relacionarnos con los otros, poder comunicarnos y poder recibir lo que los otros nos quieren dar. Entonces, bueno, la comunicación, la escucha no se aprende, pero sí la podemos ir aprendiendo en el camino. No se aprende de chiquitos, pero tenemos el camino para ir haciéndolo. Y esa es mi invitación. Gracias. Bueno, fundamentalmente apuntaría sobre cuánto me ha habilitado a mí mi propia escucha. Cómo en saber que todos estamos escuchando de maneras distintas y cosas distintas, estamos llamados a preservar el vínculo que nos une como padre hija, el vínculo que nos une como colaboradores de un mismo programa, como darme cuenta de qué me pasa a mí cuando no estoy siendo escuchada, es la invitación a yo también habilitar conmigo otros recursos, otras miradas, otros caminos y otras escuchas, porque a veces solo pretendemos ser escuchados como nosotros creímos debimos haber sido escuchados. Entonces ahí es a descubrirnos en este mundo donde, decía Philippe, hay demasiado ruido, aquí y acá. ¿No? Así es. ¿Cómo le hago con este ruido para poderte mirar y escuchar? Muchas gracias.
Yo, aprovechando que me están escuchando a través de la pantalla, quisiera invitarlos a que reflexionen en cuidar su comunicación, pero la comunicación en esa interrelación que se da con el otro o los otros. A veces es importante preguntar. Pregúntale al otro qué te quiere decir, qué te quiere dar a entender, qué es lo que necesita. Pero pregúntate tú también por qué me lo dijo, por qué se enojó, por qué está triste, por qué llora, por qué no puede hablarme. Porque en ese preguntarle y preguntarme es donde puedes enriquecer mucho tus relaciones con las personas que son significativas para ti. Hay un tratado de uno de los filósofos contemporáneos, Karol Wojtyla, todo el mundo lo conoce como Juan Pablo II, pero él hace el Tratado de la Libertad, y hace rato lo hablábamos. Tienes la libertad de escuchar a quien quieras escuchar, y tienes la libertad de hablar con quien quieras hablar. Solo te pido, ten cuidado en las dos, en la relación y en la forma. Esas dos partes son muy importantes para tener éxito en tus interrelaciones personales, emocionales y sexuales, porque el cuerpo también habla. Así es. Gracias, José Jaime. Pues a mí me gustaría pues invitarlos a que tengan una escucha y una comunicación consciente, el saber cómo me estoy expresando, cómo digo, y también el preguntar cómo quiere ser escuchado el otro, y también decir cómo yo quiero ser escuchada, y el poder entender para qué estoy diciendo lo que estoy diciendo, cuál es mi necesidad oculta, o para qué lo estoy diciendo, para que entonces pueda haber una escucha activa y no pasiva. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Marta, también muchas gracias allá en las redes sociales, muchas gracias. Y les recuerdo, nos despedimos nada más recordándoles que por eso tenemos 2 oídos y una sola boca, para tratar de escuchar el doble y hablar la mitad. No me acuerdo qué filósofo lo dijo, Cicerón. pero lo dijo. ¿Quién era? Cicerón. Cicerón. Entonces, bueno, con eso nos despedimos y muchas gracias, Óscar Virués. Muchas gracias por escucharme, un placer. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana con el tema del autoconocimiento. Así que hasta la próxima y muchas gracias a ustedes también por haber estado con nosotros. Gracias, lindo día.